Bueno, buenas tardes, doctora Luz Magdalena Salas. En primer lugar, queremos agradecerle desde AFADECO la deferencia de contar con su presencia en este caso y pues obviamente sacar el tiempo para que nos puedas atender y sobre todo dar tu valiosa opinión sobre algunas cosas que desde la asociación consideramos que es pertinente empezar a rescatar en la formación del economista, en los cuales hemos percibido que últimamente como que se ha perdido ese espíritu, ese deseo de, de lo que es la economía y de lo que representa. Entonces, pues en ese sentido, primero que todo, te queremos dar las gracias y bueno, pues bienvenida. Muchas gracias a ustedes, Julián, a ti, a Alicia, a todo el equipo de Afadeco por la llamada, por la invitación. Por supuesto, yo feliz y contenta de compartir cómo ha sido para mí este trayecto desde convertirme en una economista, no solamente en el momento en el que tomé la decisión, sino también a partir de que me gradué y empecé a construir mi vida profesional. De verdad, gracias por el espacio. Bien, doctora, pues nosotros para darle también un reconocimiento a la doctora Luz Magdalena Salas, queremos decirle que a nuestros oyentes que ella es doctora en economía de la Universidad de Nueva York, además tiene dos maestrías en economía, una de la Universidad de Boston, otra de la Universidad de los Andes. Actualmente la doctora está desempeñándose en el Consejo Directivo del Centro de Estudios Económicos ANIF y pues queremos que sepa la doctora y nuestros oyentes que en esta conmemoración que AFADECO hace relacionada con el Día del Economista, tenemos el objetivo de reconocer a economistas y pues en este caso a una mujer economista que a veces, pocas veces se les reconoce a las mujeres en muchas áreas. Queremos tener un, un deseo genuino de querer rescatar la profesión del economista, pero sobre todo los aportes que hacen las economistas de nuestro país a la comunidad académica nacional a través del desarrollo de la profesión, como tú lo estás desempeñando muy bien en la NED. Queremos también decirte que esto va a quedar en nuestro canal de YouTube para futuras consultas y para futuras referencias. Entonces, pues para comenzar y romper el hielo, queremos preguntarte en primera instancia si nos puedes contar un poquito de quién eres tú, dónde naciste, dónde te criaste. Bueno, Luz Magdalena Salas, yo soy una mujer apasionada por la economía. La verdad, siempre me ha gustado la economía. Mi formación profesional ha sido economista, como lo dijiste, con maestría en economía, doctorado en economía, y siempre me ha gustado la economía. Ahora les contaré un poquito más cómo inició ese primer gusto, o más que todo esa idea o esa decisión de estudiar economía. Pero soy una mujer que vive una vida muy feliz, tranquila. Me gusta compartir con la gente. Mm, Probablemente por el lugar de donde soy de Neiva, soy Opita, una ciudad bastante cálida o calurosa, pero también con mucha gente muy cálida. Viví una infancia muy tranquila, rodeada de amigos, rodeada de familia. em, muy, y me crié ahí, nací en Neiva, me crié en Neiva, estudié en el colegio en Neiva, y después de que me gradué del colegio ya me vine para Bogotá. Y pues arrancó mi carrera profesional, pero eso diría que soy yo. Ah, bueno, muy interesante. Y no te dio muy duro el frío de Bogotá. Pues no, de hecho, realmente salí de Neiva primero a Londres, entonces el frío sí que fue duro para mí en ese momento. Además era justo en invierno, me fui porque quería estudiar inglés, estudié inglés, viví un año allá. Una de mis hermanas estaba viviendo la universidad, estudiando en la universidad allá, y me fui con ella. Así que aguanté mucho más frío. De hecho, cuando llegué a Bogotá, pues ya el frío no era tan terrible. Y además me vine a vivir con familia también, y eso me hizo la vida mucho más fácil, yo creo. ¿Y tienes alguna anécdota que recuerdes?
que te genere así como un recuerdo bonito o nostálgico de tu infancia que nos quieras compartir? Pues bonito sí, nostálgico, tal vez no me acuerdo mucho, pero bonito sí. Yo, como les decía, ahora viví una infancia y una adolescencia dichosa, rodeada de amigos, compartía mucho permanentemente con ellos, amigos, amigas del colegio y muy cercana a mi familia. Tengo una hermana que es 1 año y medio menor que yo y una hermana que es 3 años y medio, 4 años mayor que yo y un hermano de 7 años y medio y la verdad mayor que yo y siempre vivimos muy unidos, entonces nos la pasábamos de fiesta, pues los Opitas creo que somos muy alegres y muy fiesteros, entonces pues viví muy dedicada a compartir con mi familia y con mis amigos. Mm, salía mucho, tal vez fuera de la ciudad. Eh, Mi papá fue una persona que le gustaba mucho el campo, mi mamá también le gustaba mucho el campo, entonces estamos como muy conectados con el campo durante los fines de semana y no, realmente tuve una infancia muy tranquila y muy feliz. Qué bueno, me alegro mucho. Pues mira, tocabas el tema de tus papás. ¿Cuál ha sido como la mayor enseñanza que has obtenido de ellos desde tu crianza? No sé, que nos quieras compartir. Mi familia, yo vengo de una familia muy grande, no solamente, digamos, por el lado de mi mamá y por el lado de mi papá. eh, Tengo muchos tíos, muchas tías, muchos primos, muchas primas, entonces mi familia siempre ha habido mucha generosidad, amabilidad y el tema de los lazos y de compartirlos unos con los otros ha sido algo muy importante y muy característico de mi familia. Además, muy alegres y muy fiesteros, ¿no? Entonces, mis papás, por supuesto, también, mi papá ya se murió le van a ser 15 años que mi papá falleció. Al final de esta semana se cumplen sus 15 años de fallecimiento. Mi mamá, una mujer dedicada a sus hijos, dedicada a acompañarnos, a hablarnos, a llevarnos y traernos para todas partes y alcahuetearnos los amigos y alcahuetearnos pues toda nuestra vida de infancia y adolescencia. Y yo creo que una de las lecciones o enseñanzas o que más pensaría yo que han marcado mi forma de ser y mis gustos y sobre todo mi forma de ser es la generosidad y la amabilidad, la importancia de ser generoso, de ser desprendido, de ser amable, de ser empático, de ser comprensivo con los demás, además de escuchar y de acoger a las personas en general. Ellos me enseñaron mucho a preocuparme por los demás, a entender que todos somos distintos y que tenemos necesidades distintas y que podemos relacionarnos con otras personas sin nada a cambio. Yo creo que eso ha sido uno de los, diría yo, la filosofía de vida de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de esa relación sin esperar nada a cambio, digamos, relacionarse con las personas sin esperar nada a cambio, siempre dar lo mejor de nosotros. O sea, nada, nada es mi Tiana, tu mamá. Sí, no. Sí. Y tu mamá está, no sé, vive contigo ahí en Bogotá o ella sigue en Sí, México. nosotros nos fuimos de Neiva nos vinimos a estudiar a Bogotá y ellos estuvieron viviendo allá un tiempo más en la época de la zona de distensión. El Huila se puso muy difícil Ujú. para todas las personas y ellos se vinieron a vivir a Bogotá y desde ese momento mi mamá pues vive aquí en Bogotá, no vive conmigo, vive aparte, pero vive acá y eso también es chévere y es importante porque pues estar cerca de la mamá siempre, siempre es rico. Nos recarga de energía, nos da vida. Pero claro, total, y nos mantiene muy unidos también, ¿no? A nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia. Sí. Mira que al hablar de tu mamá me hacías pensar de nosotros en economía casi que no tenemos tiempo libre, no sé, y vivimos como llenos de cosas, del pendiente. Cuando te queda tiempo libre, ¿qué te gusta hacer? Pues me gusta mucho compartir con mis hijos. Tengo 2 hijos, una niña de 8 años y un niño de 10. Tengo un esposo que también es economista. Sí, la verdad es que estoy rodeada de economistas. Y me gusta mucho compartir con ellos, pero incluso cuando, pues también, como decías, no solamente como economista, sino como mamá,
pues uno vive muy a mil, ¿no? La vida se pasa rapidito y entre el trabajo y las cosas de la casa y la familia y esto es complicado, pero digamos que cuando tengo tiempo libre me gusta la naturaleza, me gusta viajar, me gusta cocinar. Me Ujú. gusta cocinar y tomarme una copa de vino con lo que cocino. Me gusta compartir con la familia y me gusta compartir con mi esposo y con mis niños, o jugar algún juego de mesa, o salir a montar en bicicleta, o salir a caminar por ahí, o acompañarnos a estar juntos y hacer alguna actividad de este tipo. También me gusta leer, por supuesto, me gusta mucho la lectura, me gustan las novelas, las históricas y también los dramas. Me gustaría tener más tiempo para dedicarle a la lectura, a este tipo de lectura, porque muchas veces uno, el tiempo que tiene, dice, ay, que tengo que leerme esta cosa, o el reporte que no alcancé, o la noticia, o las redes sociales también a veces consumen. No, no soy tanto de redes sociales, pero sí consumen algo de mi tiempo, entonces me gusta para desconectarme del día a día y de mi trabajo, o cocinar, o compartir tiempo con mis hijos, o pues como te decía, dedicarle un poquito de tiempo a la lectura, pues por supuesto también es importante y me gusta mucho cuando lo logro hacer. Qué Sí. bueno. Pues mira, ya que tocas el tema de la familia, no sé si, o sea, me imagino, yo todavía no tengo hijos, por ejemplo. Sí tengo esposa, pero me hacías pensar, porque lo decías de una manera muy agradable y muy bonita, ¿cómo crees que te recuerdan o cómo crees que tus hijos o tu esposo te describirían en una palabra? ¿Cuál crees que sería esa palabra con la cual tú misma quisieras, oye, sería muy chévere que me recordaran así, que me describieran así? Mm, yo soy, me gusta planear, me gusta, a ver, yo pensaría que soy una persona que se preocupa mucho por el bienestar de los demás, y los demás, ya sea de mis hijos, entonces, o de mi esposo, cuando estoy en un ambiente más laboral, pues, porque mis colegas o mis compañeros de trabajo, o mi equipo de trabajo esté bien. Entonces, yo pensaría que eso es algo por lo que yo creería que la gente me recordará, y espero que lo hagan, ojalá, por esa ser una persona comprensiva, tener la capacidad de escuchar y ser como esa persona tal vez amable y que esté ahí siempre para los demás. Eso es lo que quisiera que la gente se acordara de mí, que sepan que yo estoy ahí y estaré siempre ahí para las personas, tal vez. Sí. Es Sería, una pregunta difícil, ¿no? no, es muy difícil porque a veces no es tan fácil hablar de uno mismo, ¿sí? Sí, yo sé, Uno habla de esto y a veces etiqueta a las personas, pero es muy difícil describirse a sí mismo, ¿no? es cierto, Entonces es cierto. eso es. Pero lo que decías, no sé, no sé si es un tema de economista, pero te ibas hablando y como que yo decía, oye, yo soy como así, parecido. ¿Sí? ¿De Uno pronto? cree Sí. que tus compañeros, por ejemplo, de trabajo dicen, no, ella es muy obsesiva con el trabajo, trabaja mucho, es muy dedicada. Sí. Probablemente sí, soy muy dedicada, me gusta cumplir con mis responsabilidades, me gusta pensar en todas las cosas que tengo que hacer. Muchas veces me desvelo pensando en todo lo que tengo que hacer. Ya tengo algunas estrategias para tratar de conciliar el sueño de nuevo y es despertarme, hacer la lista de todo lo que tengo en la cabeza para que el otro día no se me olvide. Pero sí, y sí creo que trabajo mucho, me gusta mucho trabajar, siempre me ha gustado trabajar en todos los trabajos que he tenido siempre me han apasionado las cosas que hago. Afortunadamente, eso es una ventaja que no todas las personas tenemos en el mundo, independientemente de que seamos economistas o que estemos en otra profesión, pero yo me siento muy afortunada de que siempre he tenido trabajos que me llenan de satisfacciones y me llenan de felicidad y me hacen levantarme con muchas ganas todos los días. De hecho, mis hijos y mi hija menor sobre todo me dice mucho, mamá, pero tú ¿por qué trabajas tanto? Yo le digo, hija, me gusta trabajar. No solamente tengo que hacerlo, sino que me gusta. Yo disfruto mi trabajo, disfruto todas las cosas que hago y cuando tengo logros, por supuesto, pues los disfruto más, pero incluso el día a día me llena de felicidad. Sí. Qué bueno, me alegro mucho.
Y bueno, me alegro también porque yo soy como así, entonces creo que no soy el único. Sí, yo creo que por eso tenemos, posiblemente sí es una característica de los economistas, no lo sé, mentira. Entonces ahora hablemos precisamente de eso, un poco de tus inicios como profesional en la economía, porque mucha gente dice, pero es que los economistas son, no sé, tan quisquillosos, tan raros, tan extraños. Sí. ¿Cómo llegaste a estudiar economía? ¿Por qué elegiste esta profesión? Yo muchas veces le he dicho a mis estudiantes, en la primera clase que tengo tanto de microeconomía, incluso en la otra que dictaba cuando ya estaban en semestres más avanzados, contaba esta historia y les preguntaba también cómo habían llegado ahí. Em, en mi caso, eso fue hace más de 20 años. em, no, yo no tenía ni idea qué era la economía, no sabía, honestamente no tenía ni idea, yo más o menos había oído, yo digamos que esa decisión fue muy influenciada por mi papá y después cuando tomé la decisión, pues cuando estaba como con la idea de estudiar economía, algo medio numérico, pero pues no era una ingeniería lo que yo quería, un amigo que se había graduado de economía también me ayudó a tomar esa decisión. Eh, pero no tenía mucha información, en realidad, el que, como te decía Julián, el que jugó un papel importante o fundamental para yo decidir estudiar economía fue mi papá. Él hablaba mucho de los economistas y yo creo que sentía un profundo orgullo, más que orgullo, como un respeto por los economistas. Y entonces yo decía, "Ve, eso tan chévere de pronto, ¿no?". No tenía mucha idea qué era la economía y no sabía tampoco muy bien qué quería estudiar. Yo lo único que sabía de la economía en ese momento es que combinaba algo de matemáticas, ¿no? Con algo de ciencias sociales, ¿no? Entonces no era una ingeniería, no era una ciencia tampoco pura, sino algo de humanístico tenía, y a mí siempre me ha llamado la atención el tema. Entonces yo creo que por ahí tomé la decisión, y como te digo, cuando le conté a un amigo, me dijo, no, de una, él fue además quien me acompañó a algunas de las entrevistas que tuve aquí en las universidades en Bogotá, porque además pues yo salí de un colegio en Neiva, entonces yo vivía en Neiva y no conocía mucho las universidades o dónde quedaban, entonces me acompañó y me ayudó como en ese proceso. Y la verdad es que tuve suerte, no todas las personas tienen suerte, pero tuve suerte porque me gustó. Jamás me imaginé que iba a seguir una carrera académica, jamás en la carrera, en mi pregrado. Yo empecé pregrado en los Andes y tuve unos grandes mentores, tuve unos buenísimos profesores que me hicieron querer profundamente la economía, pero más la parte aplicada, ¿no? Yo no me concebía, nunca fui monitora de ninguna carrera, de ninguna materia en economía, no fui tampoco asistente de investigación hasta ya cuando estaba por graduarme. Y fue en ese momento en el que consideré algo de investigación, pero yo pensaba que eso era muy lejano a mí, yo no estaba muy segura. Me gustaban las políticas públicas, me gustaban como las cosas más prácticas, entonces en realidad la vida académica no necesariamente era lo que yo quería perseguir. Pero por cosas del destino, yo creo que todas las cosas que pasan en la vida tienen una combinación de suerte en el sentido en el que hay oportunidades y hay caminos que se te presentan, o puertas que se te presentan, y tú tienes el poder de decidir si abres esa puerta o no, o si sigues ese camino o no. Eh, pues bueno, en el pregrado, pues como les decía, tuve unos grandes profesores eh, que me hicieron querer mucho la economía. Tuve unos buenos compañeros, muy buenos compañeros de universidad, donde hice unos lazos de amistad enormes que todavía mantengo con muchísimos de ellos. Eh, y, y después, antes de tener que empezar a buscar, cuando estaba haciendo la maestría en economía, ahí también en los Andes, tenía que hacer un trabajo para una de mis materias, de las materias que estaba viendo, y contacté a un profesor del CEDE y del Centro de Estudios de Desarrollo Económico de los Andes, y él me dijo, oiga, estoy haciendo un proyecto de investigación en eso, porque no se queda y trabaja como asistente de investigación mía, que necesito que me ayude a buscar unos datos. Y yo le dije, listo. Y ahí empezó ya mi vida académica sin yo haberme dado cuenta. Pasé feliz, conocí, entendí qué era la investigación. Realmente yo no, durante el pregrado, pues no entendía muy bien
para qué servía y los veía como muy alejados. Pero eso me hizo conocer un poquito más la investigación, saber qué significaba hacer un estudio realmente y de dónde sacaban los datos y la motivación, escribir, que siempre para muchos estudiantes me imagino que escribir es difícil. No se preocupen, para todas las personas es difícil escribir bien, muy pocos son los que tienen muchísimo esa habilidad. Em, pero pues todo se adquiere con práctica y con dedicación. Y entonces, pues sí, esa fue la historia de mi decisión de estudiar economía. Pues se me ocurre también algo, yo, por ejemplo, cuando entré a estudiar, realmente no sabía qué era. Mm, pero sí sé que hubo gente que marcó el deseo de continuar, porque una cosa es no saber antes de entrar y otra es ya estando, querer quedarse en la carrera. Ujú. Entonces, en ese sentido, no sé si tienes de pronto alguna experiencia o anécdota particular que hayas vivido en esa etapa de formación. De pronto lo que decías, un profe, un comentario, como que Ujú. tú dijeras, pues sí, por aquí es. Y que ya tú dijiste, no, ya esto es lo mío. Mm, sí, o sea, tuve varios profesores. Uno de ellos, Juan Carlos Echeverry, fue digamos que el primero y el que más recuerdo porque estaba yo muy chiquita, yo probablemente estaba en primero o segundo semestre, creo que primer semestre, y yo no sabía muy bien qué era la economía y él nos daba una clase de introducción a la economía colombiana. Y me gustó muchísimo el tema, me pareció apasionante la forma como él dictaba la clase, un gran profesor. Pero a lo largo de la carrera tuve muchos otros. Me acuerdo de la clase de historia de pensamiento económico que la disfruté muchísimo, la clase de teoría de juegos que tenía un profesor que no era economista, pero era muy simpático y además también se le notaba el gusto por lo que enseñaba, que era teoría de juegos. Tuve distintos profesores que digamos que fueron importantes porque motivaron eh, ese cariño, esas ganas de continuar estudiando economía. Entonces yo creería que en pregrado fue eso. En las otras etapas de mi formación académica también. En Boston, por ejemplo, la dinámica de estudio en Boston era muy intensa, estudiábamos muchísimo y además pues yo tampoco tenía pues un inglés perfecto, entonces me costaba mucho trabajo, pero hicimos un grupo de amigos con una turca, una italiana, un chileno, un español, una ucraniana, de todas partes del mundo, y entre todos nos ayudábamos y nos apoyábamos y hicimos un equipo muy chévere. Entonces, eso también, digamos, tuve amigos de muchas nacionalidades, con ellos compartí, con ellos aprendí, con ellos lloré o sufrimos por distintas situaciones. Tuve profesores muy buenos, pero tuve otros terribles en Boston, la verdad. No me gustaron y no eran tan buena gente. Uno siempre se encuentra gente que es buena gente y que no es tan buena gente, ¿no? Mm. Y luego en la universidad en CUNY, en City University of New York, que fue donde hice mi doctorado, encontré dos mentores, todos los profesores muy buenos, muy distintos a los de Boston, por supuesto. Me parecieron más humanos, trataron desde que llegábamos los estudiantes al doctorado de ser tutores realmente y de acompañarnos en todo el tránsito para poder lograr nuestro diploma y nuestro título de doctorado. Eh, Recuerdo mis asesores de tesis, dos, otros también importantes, pilos, pero sobre todo que no se enfocaban solamente en la parte académica, sino también en la parte humana, y eso creo que fue el valor más grande que yo encontré en CUNY cuando hice mi doctorado. Y mis asesores de tesis fueron fantásticos porque son unos grandes seres humanos que también entienden como el valor de las personas más que de los apellidos y más que de lo que un académico logra publicar o logra producir. Entonces, eso es algo que no se ve tan frecuentemente en la academia realmente y sobre todo en Estados Unidos, en países fuera de Colombia, incluso en Colombia de pronto no lo podría ver, pero el mundo académico es un mundo muy difícil en ese sentido porque es muy competitivo y es muy rígido y, y se mide como nosotros los economistas nos gusta a partir de cuantificando todo, entonces a partir
de publicaciones y bueno, esa es la forma como se mide el éxito y eso a veces es un poco frustrante porque no le permite a uno disfrutar todo el proceso de los distintos proyectos como debería ser, ¿no? Así es. Y en esa medida, pues tú, bueno, has tenido una trayectoria bastante sobresaliente. Y pues nos ibas contando que, bueno, de repente el profe de los Andes te tocó como un tema, te sonó, tú lo hiciste, y desde ahí como que arrancó. Pero en esa trayectoria que has tenido, ¿nos podrías de pronto compartir algunos de los principales hechos destacados de tu trayectoria profesional? Esos que han remarcado que te dijeras, uy, sí. Por ejemplo, que tu papito dijera, uy, sí, este fue bacano, qué chévere que mi hija lo hizo. No sé. Mm, bueno, en distintos momentos de mi vida profesional ha habido logros interesantes o importantes y ha habido cosas que yo quisiera o que yo podría pensar, podría destacar y podría pensar que formaron o que llevaron a lo que hoy en día pues estoy haciendo, ¿no? Es decir, como lo dije en algún momento, hay el camino de las personas, probablemente hay muchas cosas que están ahí escritas, pero se van presentando y es uno el que se encarga de tomar la dirección que al final sea correcta o no, pues solamente el destino lo va a mostrar y bueno, en fin. Em, como yo te contaba hace un rato, Julián, pues yo empecé mi vida profesional en el CEDE, como investigadora junior en el CEDE, hablando de temas interesantes. Conocí también otros mentores que luego me fueron ellos jalando y llevando como a otro tipo de actividades, en particular Mauricio Santamaría me guió y me ayudó a dar ese paso de salirme de la academia hacia hacia lo público. Estuve trabajando en el DNP, primero en evaluación de políticas públicas, que era un tema que, digamos, que me llamaba mucho la atención y en donde pasé muy feliz, 1 año y medio, 2 años en donde estuve muy feliz. Luego Mauricio llegó a la subdirección del DNP y me dijo que me fuera a trabajar con él en la subdirección. Entonces ahí digamos que fue un logro interesante y una gran experiencia porque conocí el sector público. Y trabajar en el sector público tiene unas cosas maravillosas, uno se enamora profundamente del sector público, por lo menos esa fue mi experiencia. A mí me encantó tener la posibilidad de contribuir realmente a la construcción de las políticas públicas. O sea, yo sentía que muchas de las cosas, y yo creo que a eso voy, con que eso es uno de los hitos o de los cosas que he podido experimentar en mi vida profesional, y es, oiga, estamos hablando de la política de pobreza o estamos hablando de no sé, un indicador de pobreza y estaban cambiando en ese momento la medición de pobreza y uno poder trabajar por cambiar las preguntas o por hacer las preguntas o por escribir cómo se mide ese indicador o qué es lo que hay que hacer en la política de pobreza, de lucha contra la pobreza, o bueno, hay varios ejemplos, pero haber estado ahí fue espectacular porque realmente sentí que lo que estaba haciendo en el día a día aportaba a el país, ¿no? Y ahí me gustó muchísimo más la economía y ahí tomé la decisión de irme a estudiar doctorado porque sentía que el doctorado, no tanto todavía no tanto por la parte académica, yo jamás pensé en ser docente, jamás, hasta ese momento pues no lo había pensado, ya solamente eso pasó, ya ahora te cuento cuando estaba en Estados Unidos estudiando, pero hasta ese momento me gustaba la economía, me gustaban las políticas públicas y quería seguir estudiando para poder, digamos, tener algo más de herramientas para hacer el diseño y evaluación de políticas públicas. Entonces, bueno, realmente la experiencia en el sector público fue maravillosa y como les contaba, fue una gran escuela. Luego, mi experiencia en la universidad también es en la Universidad Javeriana, estuve casi 10 años como docente. Ahí también me enamoré de la docencia, me gustó poder contribuir y contarles todas las historias y toda mi experiencia con mis investigaciones a mis estudiantes. Creo que lo hice y lo logré. Creo que uno de los logros importantes era ver las evaluaciones a final del semestre. Julián, tú debes ver también y debes saber que cuando, digamos que uno no espera demasiado como profesor, pero si al final del semestre hay una persona, un estudiante que me oyó, un estudiante que entendió lo que yo quería enseñarles y un estudiante que valoró
el tiempo y el cariño con el que les daba las clases para mí era más que suficiente. De hecho, esta mañana estaba recibiendo las últimas evaluaciones, las evaluaciones del semestre pasado, y la verdad me alegró mucho, y eso es uno de los grandes logros que yo siento que tuve en ese momento, pues en mi trabajo y en mi paso por la Universidad Javeriana. Por supuesto, mis investigaciones dentro de los grandes hitos y, digamos, retos, pero también cuando se logran, digamos, cuando se llegan a esos los logros, es poder hacer las publicaciones académicas. Si bien no es algo que me hubiera, digamos, es algo muy complejo, como lo mencionaba ahora, es un poco subjetivo y bueno, tiene todas las frustraciones del mundo, porque muchas veces se quedan las cosas en un artículo académico y realmente a mí personalmente me gusta más poder utilizar esos conocimientos, esos resultados, justamente llevarlos a la práctica. Eso es lo que me llama la atención, pero justamente es lo que en este momento estoy viviendo en ANIF. Yo no estaba esperando salirme de la academia, no pensé hacerlo, pero el presidente de ANIF, José Ignacio, me llama y me dice, quiero que montemos un equipo, que montemos, no, porque ya estaba, pero quiero que reforcemos este equipo, quiero que hagamos investigaciones y cosas más aplicadas. Eso pues también para mí es un poquito habla de lo que realmente ha valido la pena todo este trabajo y esa, digamos, en mi vida profesional. Entonces sí han sido distintas etapas con distintos resultados y distintos logros que me han llevado a lo que soy hoy yo. Pues es interesante porque has pasado desde el mundo de la academia, del el tema de estudiar, que por ejemplo, coloquialmente se dice, tú haces un doctorado y pierdes tantos años de tu vida. Desde lo personal, a veces a uno le cobra factura eso, pierdes ese tiempo con tus hijos, con tu esposo, con tu familia. Entonces eso es muy fuerte porque, pues no lo quiero plantear en términos dramáticos, pero eso es lo que significa ser economista. Es quizá pasar de tener solamente un título a realmente revalidarlo en el quehacer diario. Y en ese sentido, pues, en lo que venías hablando, pues me gustó mucho el tema de pobreza que tocaste. Yo he venido trabajando sobre eso y quizá es, uno ve que la economía es tan amplia que uno quisiera, ¿dónde le apunto para que esto sea y yo sienta que puedo impactar positivamente y que el hecho de mi formación como economista sirva de algo? En ese sentido, ¿tú dirías que cuál podría haber sido el mayor reto profesional hasta el momento? Que te hayas dicho, este marcó mi vida profesional. El mayor reto, digamos, en mi vida profesional, después de haberme formado, después de haber estudiado, etcétera, es justamente ese balance entre la investigación académica, puramente académica, y la parte práctica, porque como lo dije desde el principio, mi gusto era más hacia algo más, hacia lo práctico, hacia lo empírico, hacia lo política pública, hacia identificar cosas que se puedan aplicar para contribuir a mejorar el bienestar de la gente. Yo sé que eso suena súper ambicioso, pero sí, pero digamos que el reto más grande en mi vida profesional ha sido ese. Eh, Muchas veces, eh, digamos, lograr que los resultados de mis investigaciones en las que llevaba trabajando tiempo, mucho tiempo, 1 año, 2 años, 3, 5 años, se traduzcan en prácticas que se puedan volver una acción, prácticas accionables que generen un impacto real. Yo creo que ese es el reto más importante que he tenido en mi vida profesional. ¿Y de eso has sentido algún producto del cual tú digas, me siento muy orgullosa por eso mismo? Porque Pues he tenido distintos logros, no es fácil, no tengo un producto en particular, espero pronto poder decirlo, porque además una cosa muy importante, todo esto no lo he hecho yo sola, ¿no? Yo creo que otro de los retos en el mundo académico, pero asimismo logros, es que siempre he contado con colegas y compañeros y colaboradores con quienes, y por eso tal vez es la razón por la cual siempre me ha gustado tanto mi trabajo, porque he logrado encontrar equipos de trabajo, ya sean colegas o equipos de investigación, etcétera, con quien aportar y con quien trabajar. Entonces,
Bueno, por un lado, ese tema profesional y de investigación, el reto más grande es como esa balanza entre la parte académica pura y la parte más aplicada. Y yo creo que de los logros es motivar a mis estudiantes, ¿no? Mira, Lo que te contaba ahora con el tema de las evaluaciones. Hoy en particular me sentí muy feliz porque normalmente uno recibe un par de comentarios. En esta ocasión recibí muchos comentarios en donde me hubiera gustado que me los hubieran dicho en clase o que yo me hubiera dado cuenta en clase que ese interés y ese agradecimiento estaba ahí, pero, pero esa motivación a las personas a querer la economía y a entender que tenemos las herramientas para hacer muchísimas cosas, lo que decías ahora, un economista tiene la capacidad y las herramientas para desempeñarse en muchísimas áreas, pero hacerlos como con esa pasión y con ese cariño, pensando también en cómo aportarle a mejorar la vida de los demás. sí. Y en ese sentido te hago esta pregunta como profe, o sea, ya como la académica es, ¿cuál crees en este caso que es el mayor reto en la formación de los economistas? Bueno, hay varios. Así como los economistas tenemos la capacidad de desempeñarnos en distintas áreas. em, suena extraño lo que voy a decir, pero si bien la economía es supremamente amplia para desempeñarse como profesionales, es súper cerrado y somos un poco enfocados eh, a la parte, no sé, mm, como muy cuantitativa y muchas veces nos quedamos ahí en la parte cuantitativa y se nos olvida esa otra parte que digamos que también tenemos nosotros como economistas, que es la parte humanística, la parte de sensibilizarnos ante el bienestar de las demás personas. Em, Muchas veces creemos los economistas que por la formación con diversas herramientas somos los únicos que entendemos el mundo, los que mejor entendemos el mundo. Y nos hace falta realmente entender que hay otras disciplinas. Entonces, yo creo que uno de los retos importantes de los economistas es, es aprender de otras disciplinas e incorporar esas otras disciplinas dentro de nuestra práctica diaria. Obviamente hay retos que estamos, digamos que están relacionados no solamente para los economistas, sino con todos los jóvenes, con el mundo que está cambiando, etcétera. Y yo creo que los economistas tenemos que ser un poquito más sensibles a mirar hacia afuera. Y otra cosa más, comunicar. Otro reto importante que tenemos nosotros es que hablamos el idioma nuestro única y exclusivamente. No Y, sé, cre- y creemos que ese es el que es válido. Entonces me parece que nos hace falta a nosotros y a formar los economistas de una forma en donde sea más fácil expresar y explicar qué es lo que estamos haciendo, por la importancia de lo que hacemos para que el resto de las personas nos comprendan. Entonces, como un poco de empatía en ambos lados, empatía frente a las otras áreas y disciplinas y saber que en las otras disciplinas podemos nosotros enriquecer nuestro conocimiento y también mejorar la forma como nosotros nos expresamos y comunicamos las cosas que sabemos. ¿no sientes que en eso de pronto hay algo de arrogancia en los Puede economistas? ser, Hay puede ser. como incluso como profe te digo, a veces como que en las clases de pronto de manera, no sé si equivocada o acertada, empoderamos a los estudiantes como que los economistas analizamos el mundo como con otra visión y como que los vamos llenando de ese tema que a la larga pues ha impedido de pronto lo que tú dices, ¿no? Pero bueno, yo te quería también hacer una preguntita frente al tema, precisamente entre el tema académico del que tú hablabas, que a veces la academia se queda en el punto quizá de la teoría, ¿cierto? Y no hay como una conexión, una clara conexión entre la teoría y lo que está sucediendo en la realidad. Tú estás en este caso en ANE, desde tu experiencia, ¿qué crees que necesita el mundo laboral, en este caso de los economistas, de esa formación? Yo pensaría que se necesita un poquito más de sensibilidad frente a la problemática de los demás. Si nosotros entendemos y empatizamos con los problemas y con las necesidades de los demás, nosotros, nuestra formación y las herramientas que tenemos nosotros en nuestra formación como economistas, podríamos ayudarlos a solucionar o encontrar las formas de solucionar esos problemas. Entonces yo pensaría que la parte de empatía y de sensibilización ante la problemática de los demás es una de ellas.
Ok, ¿y algún mensajito así como motivante para nuestros estudiantes, nuestros futuros economistas? ¿Qué les dirías? Bueno, varios mensajes. Uno, hay que salirnos de las reglas, es decir, hay que arriesgarnos a experimentar temáticas que de pronto, porque es que muchas veces los estudiantes dicen, no, es que yo quiero hacer la práctica y si no es en el Banco de la República, entonces no es nada. No, dado que tenemos la capacidad de desempeñarnos en tantas actividades, lanzarnos a probar qué tipo, digamos, de actividades como economistas logramos hacer, porque yo estoy segura que tenemos un campo de acción mucho más amplio del que muchas veces pensamos en un primer momento. Em, Obviamente nunca dejar de enamorarse de la economía y de aprender, eh, que combinen un poquito más ese enfoque humanístico y humanista en las actividades en el día a día, em, y que no le tengan miedo a lanzarse y a hacer cosas distintas o pensar distinto y a romper el silencio y a hacer preguntas y a dudar lo que están diciendo los demás. Y si hay una duda aquí en el fondo que yo a veces no soy capaz de decir que me da pena, no les dé pena, sino que láncense a hacerlo. Es Ese cierto. sería el mensaje. Y bueno, la última. Bueno, no sé, ya nos ponemos trascendentales para finalizar. ¿Cómo quisieras que te recordaran? ¿Qué legado te gustaría que la gente al ver tu trayectoria dijera, Luz Magdalena Salas fue, me gustó tal cosa? Esa pregunta es tan difícil como la primera que me hiciste o la segunda que me hiciste. Así comenzabas, desde el principio al final, corchador. Mm, yo creo que va mucho en la vía de esa misma respuesta y es, yo quisiera que la gente me recordara como una persona comprometida con el bienestar de los demás. Mi legado debería ser alguien o que la gente me recordara como una persona que le apasionaba las cosas que hacían, que utilizó sus conocimientos, sus habilidades y su tiempo de la mejor manera para eh, ayudar a las personas a- a- a mejorar la vida de ellos sobre todo más que la vida de cada una de las personas, que yo no soy psicóloga, por supuesto, ni tengo ese tipo de formación, pero sí ayudar, o mi compromiso siempre ha sido a entender a los demás y en ayudarlos justamente a solucionar, a que sea como, ¿cómo se llama eso? Como un solucionador de problemas o de dificultades. Pero No, sobre todo una persona comprometida con el bienestar de las demás personas. Eso yo creo que es lo que me llenaría de felicidad, obviamente. Y como dices, esto es una pregunta muy trascendental, pero me llenaría de orgullo y de satisfacción pensar que las personas me recuerdan por eso. sí, pues te queremos agradecer por el espacio, por tomarte esta horita de tu tiempo tan ocupado en tu agenda, pero creemos que es importante que así como a ti te formaron, tú también puedas mandar esos mensajes de motivación, de experiencia, de consejos para nuestros futuros economistas. Entonces, desde AFAECO, nuevamente te ratificamos la gratitud. Te queremos dar un reconocimiento muy, muy especial, porque seguramente llegado aquí, creo que te podrías ir con la sensación esta noche de que evidentemente en tu vida has hecho muchas cosas bien y que esto no ha quedado simplemente en el diario de Luz Magdalena, sino que ha llegado hasta aquí, ha llegado hasta la Asociación de AFAECO y precisamente por eso te lo queremos reconocer. Así que muchísimas gracias y bueno, de nuevo felicitaciones. No, a ti, Julián, gracias. Ya me vas a hacer poner emocional y todo, pero gracias a ti por este espacio. La verdad, como dijiste al principio, no es fácil hablar de uno, pero siempre es grato poder reconocerse uno mismo, los logros y las dificultades que ha tenido en la trayectoria de vida y profesional. Así que gracias a ustedes por el espacio de Lisette y nuevamente a todos allá en Afadeco por tenerme en cuenta y gracias por el reconocimiento.